Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el trono: Esta es la morada de Dios con los hombres. Acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos y será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: Todo lo hago nuevo. Verbum Domini. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entremos en la presencia del Señor dándole gracias. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Esta es la morada de Dios entre los hombres. Él morará con ellos.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. It was winter. En aquel tiempo se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió, se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Ebum Domini. Immediately following the Mass, Inmediatamente después de la misa de hoy, EWTN transmitirá un rosario en vivo por Irlanda que se realizará aquí en la capilla. Los ciudadanos irlandeses van a votar en un referendo mañana sobre si es que no van a derogar la octava enmienda a su constitución, que en este momento hace que el aborto sea ilegal y protege la vida humana en el seno materno. Así que si esta enmienda es derogada, otra enmienda la reemplazará, que preparará el camino para que los legisladores legalicen el aborto en Irlanda. Así que rezamos para que el pueblo de Irlanda, una nación con un fuerte pasado católico, tome una decisión según sus conciencias bien formadas y voten en contra de esta derogación. Como sabemos, la muerte voluntaria de seres humanos, ya sea fuera o dentro del vientre materno, siempre es intrínsecamente mal sin importar las circunstancias y nunca es justificado. Y por seguro no queremos que Irlanda sufra el flagelo del aborto que en el presente aqueja a nuestra nación. Debemos hacer siempre lo que podamos para proteger a los más vulnerables, y esto incluye a los pobres, los rechazados, los refugiados, los ancianos y especialmente los no nacidos. Así que no se puede hacer suficiente hincapié acerca de cuán importante es este voto. Así que si algún ciudadano irlandés escucha esa transmisión y no ha decidido votar en este referendo, les recomiendo mucho que lo hagan, que voten que no a esta derogación y que hagan su parte para proteger y defender la vida humana inocente, y así den gloria a Dios. Como cristianos estamos llamados a amar a Dios y a nuestro prójimo, y esto incluye al prójimo que no podemos ver aún en el vientre materno. Les insto a que hagan su parte de amar a su prójimo y voten a favor de la vida humana. Voy a cambiar ahora a otro tema, a la fiesta de hoy, la dedicación de la Basílica de San Francisco. Creo que es irónico hablar de un edificio tan grande y decorado como esta basílica en Asís, que fue construido para un hombre de tanta sencillez y humildad. Y me imagino que si empezaron a construir esta basílica cuando San Francisco aún seguía vivo, él probablemente hubiera protestado contra ello, incluso hubiera exigido que la echen abajo. No digo que no debe haber una basílica en su honor. Por supuesto, es importante rendir honor a esas obras maestras de Dios como San Francisco. Además, sería imposible darle más honor que el que ya disfruta en el cielo. Pero
Lo que estoy indicando meramente es que él no buscaba honores para sí mismo mientras estaba en la tierra. Solamente buscaba dar mayor honor y gloria a Dios al vivir el Evangelio de la manera más estrecha y sencilla que pudiera. Así que la grandeza, la grandiosidad de su basílica en Asís, en realidad son recordatorios de las virtudes y el impacto que este hombrecito de Asís tuvo sobre el mundo. Lo que particularmente llama la atención de esta basílica es el relativamente corto tiempo después de su muerte que fue construida. Realmente indica la popularidad del santo y cuán bien el Papa en aquel entonces sabía el Papa este santo, lo conocía personalmente. San Francisco murió en octubre de 1226 y menos de 2 años después, en 1228, fue canonizado. Es prácticamente inaudito hoy en día que un santo sea canonizado tan pronto. Y el Papa que lo canonizó, Gregorio IX, había ordenado que se construyera una iglesia en honor a San Francisco y él mismo puso la piedra base el día después que San Francisco fuera canonizado. Y la basílica fue completada 2 años después y los restos de San Francisco fueron transferidos ahí. El Papa Gregorio durante años había sido el cardenal protector de la orden religiosa de San Francisco, así que él conocía muy bien a San Francisco y estaba muy impresionado por su santidad. Sabía que este hombre, este hijo de un mercader de ropas, de telas, muy rico, había cambiado sus riquezas por la riqueza infinita que solo Dios puede dar. Y en 1754 el Papa Benedicto XIV elevó la basílica a la dignidad de capilla papal. En otras palabras, fue nombrada Basílica Mayor. Esto quiere decir que disfruta el mismo estatus que las 4 basílicas mayores que vemos en Roma: San Juan Laterano, la de San Pedro, la de Santa María Mayor y la de San Pablo Extramuros. Está bajo el control directo del Vaticano e incluso contiene un trono papal y un altar en donde el Santo Padre debe conceder permiso para que alguien celebre misa ahí. Así que esta basílica, ¿por qué recibiría esta gran dignidad del Papa? Bueno, el Papa Benedicto XIV dice en su carta Fidelis Dominus, que nombra esta basílica capilla papal, dice que la motivación principal para dar esta dignidad era para dar mayor honor a la memoria de San Francisco, para esperar mayor protección a través de la intercesión del santo. Así que, en cierta forma, parece que la Iglesia realmente ha dado mucha devoción y honor a San Francisco, así que debe haber algo muy especial acerca de este hombre, que la Iglesia desea enfatizar a nuestros niños. Y mientras que efectivamente miramos a San Francisco buscando su intercesión, también recordamos su vida, sus virtudes, los miles de milagros que ocurrieron durante su vida y después de su muerte, y las lecciones que él daba a sus hermanos y finalmente a nosotros también. El año pasado fue el aniversario número 500 de la Reforma Protestante y nuestros hermanos cristianos no católicos conmemoraron e incluso celebraron el comienzo de este evento que tendría un efecto duradero en el cristianismo y la Iglesia. Y por supuesto, como somos miembros de la Iglesia y somos pecadores, constantemente necesitamos reforma. Así que la Iglesia eleva a San Francisco de Asís, lo sostiene, por supuesto, entre muchos otros santos, como modelo de reforma. Cuando él pasó por una profunda conversión de su previa vida de indulgencia y exceso, lo primero que hizo es buscar reformarse a sí mismo. Así pues, cualquier reforma de la Iglesia debe obligatoriamente involucrar no un cambio en la doctrina de la Iglesia, como nos ha sido transmitida desde Cristo por los apóstoles, sino un cambio en uno mismo. La reforma comienza aquí.
Así pues, San Francisco comenzó viviendo la enseñanza básica del Evangelio, tal y como es proclamada por Juan Bautista, el precursor de Jesucristo y, por supuesto, por nuestro Señor mismo. Él dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y San Francisco vivió el mensaje del Evangelio pura y sencillamente, y entonces otros hombres empezaron a seguirlo y permanecer con él. Se veían atraídos no a su ejemplo, sino también sus palabras de prédica. Quiero señalar, hay una frase, un dicho, que a menudo se le atribuye a San Francisco, pero si uno busca en todos los escritos acerca de él o los escritos de él, uno no encuentra esto en ninguna parte de los escritos de San Francisco, y es: predica el Evangelio en todo momento y, si fuera necesario, utiliza palabras. Estoy seguro que todos han escuchado esta frase antes. Es un dicho muy bonito que contiene cierta verdad. Sin embargo, es muy improbable que San Francisco hubiera dicho algo así. De hecho, la mayoría de su vida estaba dedicada a la prédica del Evangelio, en los muchos pueblos a donde él viajaba, utilizando palabras. Él incluso llegó hasta predicar ante el sultán. Así que creo que una mejor manera de decir este dicho tan popular, para describir más precisamente a San Francisco, lo que hubiera dicho es: predica el Evangelio en todo momento, mediante tu ejemplo y mediante tus palabras. San Francisco estaba tan estrechamente unido al Señor Jesucristo que incluso se unió a Jesús en su pasión en la cruz. Recibió las llagas sagradas, las marcas de los clavos en sus manos y sus pies, y compartió gozosamente el sufrimiento de Cristo en la cruz. Y como vemos en el Evangelio, Jesús realiza muchas maravillas y portentos y milagros donde fuera que iba, y de la misma manera San Francisco también realizaba sanaciones y milagros. Y estas señales tenían el propósito de fortalecer y ahondar la fe de la gente que encontraba. Así que realmente era un hombre de Dios quien ayudaba a atraer a muchas personas a una relación más profunda con Jesús. Así que si deseamos efectuar una reforma efectiva y duradera en la Iglesia y en el mundo, hemos de comenzar no tratando de cambiar a los demás, ni tampoco la Iglesia, sino hemos de seguir el ejemplo de San Francisco y hemos de trabajar para reformarnos a nosotros mismos. Debemos obedecer el Evangelio y arrepentirnos de nuestros pecados. Y para hacerlo, para que nos ayude, podemos acudir al sacramento de la reconciliación. Luego, cuando hayamos quitado la viga de nuestro propio ojo, podemos ver claramente para poder quitar la astilla del ojo de nuestro prójimo. No podemos predicar eficazmente si estamos cegados por nuestros pecados o nuestra soberbia. Así que, para decirlo sencillamente, hemos de predicar el Evangelio en todo momento por nuestro ejemplo y por nuestras palabras. Así pues, en esta fiesta de la dedicación de la Basílica de San Francisco, pedimos la intercesión de San Francisco para poder llevar a cabo esto con fiel en nuestras vidas. San Francisco de Asís, ruega por nosotros.